vamos a comenzar directamente con el programa, recibiendo las palabras de bienvenida del señor Lorenz Rubey, director de USAID. Buenos días, realmente es un gusto estar con ustedes esta mañana a este evento y la conversación que vamos a tener sobre el inmenso problema del trata de personas en Perú. Para nosotros, parte del gobierno de los Estados Unidos, ayudar al gobierno de Perú en esta lucha es una prioridad de nosotros. Y realmente, durante los últimos 2 años, nuestro apoyo a través de CHS creo que ha dado resultados en términos de esta lucha. Por esa razón, el gobierno de los Estados Unidos estamos comprometidos a continuar esta asistencia a CHS y trabajar con las instituciones del gobierno de Perú en términos de tratar de combatirlo, la trata de personas. Quiero dejarles con una frase de Gandhi, creo que es bastante relevante en este contexto. Gandhi siempre decía que el valor de una sociedad no es en su desempeño económico, no es en el tamaño del ejército del país, pero realmente está en cómo ayuda a los más vulnerables. Gracias. Ahora, continuando con el programa, queremos dar la bienvenida al doctor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia, estimado Lorenz, muchas gracias por acompañarnos, bueno, a los funcionarios de USAID, de Estados Unidos, y sobre todo mi especial agradecimiento a la congresista electa Marisa Glave y Tino Costa, y estamos a la espera de Marisol Perestello y espero que Natalie Condori también se haga presente en los próximos minutos. Hay 4 áreas, inclusive ustedes han recibido un pequeño resumen de los logros del proyecto hasta este año y de las perspectivas que tenemos para el próximo. Pero hay 4 aspectos que sí me gustaría resaltar. La primera es continuar brindando asistencia técnica. La asistencia técnica a las entidades gubernamentales y a las entidades también privadas, ¿por qué no? En ese sentido, seguiremos trabajando, apoyando al Congreso de la República, como se ha hecho a lo largo de todos estos años, a través del Grupo Especial de Trabajo de Lucha contra la Trata de Personas. El hecho de tener a 2 congresistas electos creo que es un buen momento para poder plantearlo como una necesidad urgente, porque el Congreso, aparte de su capacidad de legislar, también tiene una capacidad de fiscalización que es absolutamente vital en el proceso de la lucha contra la trata de personas. Creo que lo central para responder a esa pregunta de dónde estamos, la vamos a poder observar en el documental que vamos a pasar en pocos instantes. Y con relación a dónde vamos, yo no quiero decir dónde vamos, creo que eso debe ser parte del debate, de los comentarios, justamente de las personas que hemos invitado para ello, y que a través de la discusión, del debate que podemos tener acá, después de los comentarios de los invitados con relación al documental, creo que entre todos quizás podemos tener una idea de la respuesta hacia la pregunta de dónde vamos. Bueno, muchas gracias y creo que toca ahora poner ya el documental y creo que sin más, ahí lo dejo. historia de una niña que es trasladada, es una menor, captada para trabajar en un bar en condiciones laborales extremas,
y la defensa argumenta que la captación se hace para trabajar en el bar, no para ser explotada sexualmente, sino para hacer el pase, es decir, para contactar a la niña con el usuario del servicio sexual. Lo terrible no es el argumento de quien se defiende de la denuncia, es que el juez haga suyo el argumento. Eso ya a mí me parece que pone en evidencia gran parte de los problemas de lo que estamos viendo aquí. Frente a la indiferencia de la sociedad, tenemos además que enfrentar la indiferencia del administrador de justicia. Esto es una barbaridad. Y son algunos de los problemas que se enfrentan cotidianamente. Hay muchísima corrupción en general en la policía, en el Ministerio Público. Entonces tenemos ahí un tema de corrupción de este tipo de actividades, de legitimidad de estas actividades, en base a un escenario de corrupción muy grande, ¿no? Y claro, se asocia a la informalidad en el Perú. O sea, es decir, si somos un país informal y todos asumimos que el 70% de la economía del Perú es informal, tenemos estos espacios grises en los que la informalidad y la ilegalidad se tocan, ¿no? Porque claro, una cosa es un bar informal, otra cosa es un lugar donde hay explotación sexual, o sea, es decir, tienes estos espacios de conexión entre lo informal y lo ilegal de manera permanente, ¿no es cierto? Y entonces hay ahí temas también que tenemos que mirar, ¿no? Porque también uno dice, bueno, hay mundos de la informalidad en los cuales no se mete la autoridad, porque finalmente si el 70% del país es informal, no te vas a meter con el 70% de la población. Entonces hay temas ahí que también suponen políticas de fondo que tenemos que trabajar, ¿no? Un tercer tema que me parece importante en este caso tiene que ver con el poder que tenemos las mujeres, porque en este caso son mujeres, ¿no? Son mujeres jóvenes, la mayoría, la principal, no sé si dirán que el 90%, el 99%, el 97%, en fin, son una gran cantidad de mujeres, ¿no? Y son mujeres en una edad, en situación de vulnerabilidad muy grande, entre 12 y 17 años, un grupo súper grande, ¿no? O sea, ¿cómo tienes un plan para combatir la trata si no hay un sol? O sea, es decir, sin plata no hay manera de combatir nada, ¿no? Y eso es un tema que todos somos conscientes y sabemos, ¿no? Y en el 2014 empieza a tener presupuesto y uno mira el presupuesto y se ríe. O sea, es decir, de verdad, esto es con lo que realmente se quiere enfrentar un problema así de grave, evidentemente no se quiere enfrentar. Pero si queremos enfrentar, digamos, fenómenos ilícitos como la trata de personas, tenemos que tener un Estado que funcione mejor, digamos, instituciones sociales que están incorporadas a la formalidad. No es inexistente el Estado, ¿no? Es débil, pero está presente y permite y está coludido de alguna manera y actúa demasiado pasivamente frente al fenómeno que debería combatir con más interés y con más ganas, ¿no es cierto? Porque vemos policías a lo largo de todo el camino, pero son policías que no están cumpliendo la función. Claro, las cifras al final son demoledoras, ¿no? 4 policías y 3 fiscales en La Pampa parece realmente desolador, ¿no? Y comprometo mi propio ejercicio congresal siguiendo en la senda ya trazada por Marisol, que deja, por cierto, la valla muy alta, continuar con este trabajo, seguir trabajando con CHS y todos ustedes en este tema, dar la pelea también por asegurar que el presupuesto por lo menos se pueda mantener, ¿no es cierto? Y sin duda incrementar. La cifra que se da con esta tercera ruta me parece que es bastante significativa, ¿no? 73%, 75% de pobreza, 37% de pobreza extrema en Cusco, frente a 12% de pobreza y 3% de pobreza en Madrid. Este solo hecho explica de alguna manera por qué esta ruta se crea. Hay una necesidad, que es una necesidad lamentablemente vinculada a condiciones de pobreza y a falta de presencia del Estado en algunas zonas de nuestro país. Se ha avanzado en el tipo penal, pero el argumento del colegiado Villestein es el argumento del principio de legalidad. Y señala que como la trata, cosa que no es verdad además, pero sí, como la trata supone que se capte para explotar sexualmente, y que pero esto no se ha dado porque se captó para trabajar en un bar, o sea, omiten de una manera absurda
que le quitaron los papeles, que la metieron en el mundo de las drogas, que le vendieron alimentos y le alquilaron el lugar a donde vivir 10 veces por encima de lo que costaba para generar una deuda que luego tenía que pagar con su cuerpo, que la niña no encuentra, o la joven víctima con rostro de mujer entre 13 y 17 años, identificada por defensorías de muchos años. Tú no puedes, como administrador de justicia, olvidar ese pequeño detalle. Y es una vergüenza ver que el presupuesto para la trata es uno de los delitos más rentables que hay después del narcotráfico, tráfico de armas, donde además se vuelve a utilizar a la víctima. El presupuesto era de 3 millones y pico. Y en el mismo acto, terminando el informe de trata y empezando el informe de infancia, se ponía en evidencia que 277 millones no habían sido ejecutados. O sea, ¿qué cosa está pasando acá, no? Bueno. 277 millones del Plan Nacional de Acción contra la Infancia, de 3.300 millones que se asignaron, no fueron ejecutados en el 2015. Y todo el presupuesto para trata en el Ministerio del Interior era de 3 millones. La salud mental que tienen estas chicas, como bien lo han dicho, no se sienten víctimas. Creen que en ese lugar tienen alimentación, tienen ropa, tienen su celular y tienen plata. Entonces se regresan nuevamente. Entonces este círculo que se está creando y que no sabemos dónde cortar, es una brecha que hay que trabajar, porque lo que estamos o lo que se quisiera es tener un centro en donde se internen a las chicas y se las recuperen su salud mental. Hay un problema serio y gordo de lavado de activos en el Perú, porque esos 5.000 millones que supuestamente reporta la minería ilegal no se meten todos dentro del Perú, sino que muchos salen ilegalizados. Y mucha de la exportación de oro que tenemos nosotros, de las supuestas compañías extractivas oficiales, formales, ilegales en el Perú, se llevan parte del oro de la minería ilegal. Y exportan el oro de la minería ilegal y son parte de la cadena en la cual finalmente ese oro mal habido termina, ¿no es cierto?, en mercados internacionales como si fuera parte de la exportación de empresas legales peruanas. Estoy de acuerdo que hay que ser originarios, pero no nos desalentemos cuando las cosas no funcionan, porque no están funcionando porque las instituciones que deberían, ¿no es cierto?, perseguir estos delitos, no están cumpliendo con su labor. O sea que no nos queda otra que perseverar en exigir que lo cumplan. Que lo que hay que ver es el fenómeno de la trata en el marco de un ecosistema mayor. Y ahí el gran ecosistema es el ecosistema que gira en torno a la minería ilegal, ¿no es cierto? Y ese sí me parece, digamos, dicho lo que he dicho, me parece interesante entender que la trata es en Madre de Dios por lo menos, no es solo Madre de Dios donde tenemos trata, pero probablemente es ahí donde se presenta, digamos, con niveles más dramáticos. Y ahí la verdad que enfrentarlo sin abordar el tema de la minería ilegal me parece muy difícil, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia en ratificar el reconocimiento y agradecimiento CHS y a través de CHS a todas las instituciones que trabajan en este tema de manera sostenida, con o sin Estado. Y bueno, sumarme ahora, me toca el cambio de trinchera, pero agradecer que existen personas que con toda seguridad como Marisa y como Gino continuarán este esfuerzo. Muchas gracias a todos y todas.